No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues en este caso, bien hallado, ¿no? Por el tema de que vamos a hablar, a ver si por fin lo hallamos entre los dos. Desde luego, porque es una de esas reliquias, uno de esos objetos sagrados que ha marcado no solamente la historia del judaísmo, sino también del cristianismo, la historia también de otras religiones, el mundo del cine, el teatro, la literatura, el Arca de la Alianza. ¿Quién la ha visto y quién la ve? O sea, no sabemos si la vio alguien, pero ahora no la ve nadie, ¿no? Exactamente. Bueno, y eso que dicen algunos, dónde creen que está escondida, dónde se ha ocultado, a la cual solo la pueden ver unos pocos privilegiados, porque si es verdad lo que dicen del Arca de la Alianza, pues no deja de ser un instrumento, además de religioso, además de una reliquia, un instrumento peligroso. Solo tenemos que acudir al Éxodo en el Antiguo Testamento para darnos cuenta que aquel que tenía el arca, pues sí, podías ganar batallas, pero si no sabías utilizarla bien, pues te acarreaba funestas consecuencias. Que se lo digan a los filisteos, que durante un tiempo la tuvieron y acabaron llenos de llagas, de pústulas, de enfermedades, y dijeron a los judíos: oye, os la regalamos, que esto no nos convence. En fin, esa es el Arca de la Alianza, con los distintos nombres que ha tenido, Nacho. Ya sabes que ese es uno de los nombres, pero incluso se habla en la Biblia de más de 20 nombres que se refieren al Arca de la Alianza, como también el Arca del Pacto, el Arca de Yahvé, el Arca del Convenio, el Arca del Testimonio. En fin, el más conocido es el Arca de la Alianza, porque no deja de ser una especie como de convenio, pero en este caso físico, entre Yahvé y el pueblo israelí, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí es una de las consecuencias de que sea el pueblo elegido. Encima le da un instrumento de esta categoría para vencer a sus enemigos, por ni te cuento. Claro, visto desde un punto de vista objetivo, pues muy pacífico no es Yahvé, y menos este arca que servía para destrozar literalmente a todos los enemigos. Pero bueno, así se escribe el Antiguo Testamento y así se ha transmitido hasta nuestra época. Un Yahvé bastante sanguinario y un Arca de la Alianza, que aparte, ya te digo, de ser una reliquia muy buscada, igual que pasa con el Santo Grial, igual que pasa con la Mesa de Salomón, pues también nos indica de que eran muchas cosas, contenía muchas cosas, y entre ellas, cómo no, pues las tablas de la ley, por ejemplo, las de Moisés. Ahora veremos un poco ese detalle, ¿no? de la violencia, ¿no? Llama la atención cuando lees un poco el Antiguo Testamento, que yo soy muy fan de leer la Biblia. Yo siempre he pensado, el día que me pilla alguien que voy con la mochila con un Antiguo Testamento pequeño, que voy leyendo fragmentos y tal, la gente se pensará que soy muy religioso y tal. No, no, es simple curiosidad y simple, bueno, pues querer conocer un poco también nuestras tradiciones y de dónde vienen algunas cosas y todo, ¿no? Pero sí que es cierto que en el Antiguo Testamento la figura de Yahvé es un personaje absolutamente terrible, ¿no? En el sentido de que es una divinidad sanguinaria, bueno, también en el contexto propio de la época, ¿no? No era el único dios sanguinario que marca un poco la historia del ser humano en aquella época, ¿no es así, Jesús? No, está claro, pues Yahvé es uno de ellos. Yo creo que muchas veces eso me lo dijo también un profesor, ¿no? Dice, si quieres saber si una Biblia está bien traducida, fíjate con el primer párrafo. Si el primer párrafo de la Biblia te dice: al principio Dios creó los cielos y la tierra, está mal traducido, porque Dios es una palabra genérica. De hecho, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Yahvé, Sebaot, él, en fin, hay una serie de epítetos, incluso Jehová, ¿no? Que sería una de las nomenclaturas que posteriormente se le dio. Pero no utilices Dios, me decía, porque Dios es algo mucho más complejo, mucho más amorfo que hay, porque cuando se habla de Yahvé, es Yahvé, y se habla de los Elohim, y Elohim es una palabra en plural, por lo tanto incluso lo correcto sería traducirla como los dioses. Claro, esto nos da una perspectiva distinta. Claro que era un dios muy posesivo, de ahí ese pacto, esa alianza que hace con el pueblo de Israel, pero es que cuando miras otros pueblos como lo que son los canaítas o los filisteos o los que quieras en aquella época, ¿no? Todos tenían su dios, y era un dios muy similar, era un dios muy egoísta, de solo me tenéis que adorar a mí, y si adoráis a otro sufriréis terribles consecuencias. Bueno, en el caso de Yahvé es el que ha prosperado, pero si lo enfocamos como un dios de la época donde lo que se buscaba en un pueblo elegido, y que en el fondo había una rivalidad a esos niveles, es decir, a ver qué pueblo es el que
predomina y el que prospera en el tiempo, evidentemente el pueblo de Israel ha ganado todas las papeletas, ¿no? De hecho, ahí está. Pero sería, ya te digo, lo correcto sería traducirlo como Yahvé, y así lo vamos a utilizar siempre, el nombre de Yahvé, que es el pacto que hace con Moisés, y a su vez es el arca de la alianza que se va transmitiendo de generación en generación, es el arca de la alianza que está en el primer templo de Salomón, es el arca de la alianza que desaparece en un momento dado, y es el arca de la alianza que dicen que aparece en distintas ubicaciones, desde Israel hasta Etiopía, pasando por Egipto. ¿Cómo no? Egipto también siempre está en esta ecuación. Y no pasaron por León, por San Isidoro. Ah, ¿no? porque No... León en aquella época todavía no existía, que si no ya verías. Le pilló lejos, sí. Bueno, bromas aparte, Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor, como siempre, preparado para comenzar este viaje en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues mira, la fecha es el 17 de abril de 1911. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estoy totalmente perdido. ¿A dónde me has traído? Pues no hemos ido demasiado lejos, ¿no? Porque estamos en Jerusalén, estamos en la explanada de las Mezquitas, en el monte del templo, y estamos en una excavación, yo diría que prohibida, porque no tenía los permisos muy legales, de estos personajes que estamos viendo cómo excavan afanosamente, y además con el miedo en el cuerpo, porque les pueden pillar en cualquier momento, y que popularmente se llama la Expedición Parker. Te pongo un poco en antecedentes a ti y a nuestros oyentes. Bueno, desde siempre se ha intentado buscar el Arca de la Alianza, que nos estamos yendo a principios del siglo XX. En aquella época surgió un poeta filólogo finlandés llamado Walter Juvelius, el cual estaba convencido de poseer la clave y el código para descubrir dónde estaba el Arca de la Alianza. Y según sus cálculos, evidentemente utilizando la Biblia y el Antiguo Testamento, pues él pensaba que esta reliquia, esta sagrada reliquia, estaba en Jerusalén, pero en un sitio muy concreto. Claro, ¿qué sitio más concreto? Pues justo donde está la piedra fundacional de lo que se llama la Cúpula de la Roca. Sabes que dentro de las planas de las Mezquitas, tú has ido bastantes veces allí, pues es la zona más sagrada, pero la zona más sagrada para cristianos, para judíos y para musulmanes. Para todo el mundo. Para ¿sí? todo el mundo, pero no de ahora, sino de antes. Él es el que pone la pasta, es el que dice que tiene las claves, la localización, pero necesita, pues eso, a una serie de aventureros que hagan su trabajo, ¿no? El trabajo sucio. Y entre estos aventureros estaba Montagu Parker, ¿no? El quinto conde de Morley, que va a ser quien se encargase de pues conseguir todos los permisos necesarios para excavar en Jerusalén, los cuales al final te puedes imaginar que se obtuvieron con jugosos sobornos, así funcionaba por entonces todo, y bueno, consigue al final que Juvelius pues les saque o les pague unas 25.000 libras de entonces para conseguir este propósito. Bueno, esto ya desde 1909, pero estamos ya en 1911, después de varios intentos, de varias excavaciones, pero ya creen que están en el sitio adecuado para encontrar por fin el Arca de la Alianza. Justo este 17 de abril de 1911, Parker y sus hombres intentan entrar por una gruta natural, acuérdate, en la zona en la que estamos, principal, la explanada de las Mezquitas y justo en la Cúpula de la Roca o el Domo de la Roca. Bueno, pues están entrando y ellos consideran que ahí sigue desde el principio, desde el primer templo de Salomón. Pero este británico, junto con, ya digo, sus ayudantes, los hombres, lo que hacen es que van bajando con cuerdas, se están jugando la vida, han sobornado a una serie de vigilantes, de celadores, pero parece que no a todo el mundo, no han podido sobornar a todos. Y sí que están quitando piedras que se encuentran en el camino y que indica que efectivamente hay túneles secretos, túneles que no se habían explorado desde hacía siglos. Y claro, eso les da esperanzas. Dicen, pues sí, parece ser que los datos de Juvelius son correctos. Aquí hay una cavidad y posiblemente en esta cavidad, que está justo en el lugar principal, en ese Asis Mundi, en esa roca fundacional,
esa roca perforada o esa roca angular, como donde dice que Mahoma ascendió a los cielos, ¿no? Bueno, pues qué mejor sitio para guardar el Arca de la Alianza. Pero, se empiezan a oír voces en el exterior. Hay problemas, Hay ¿no? problemas, como no podía ser menos. Siempre hay problemas, siempre hay alguien que tiene que estar donde no tiene que estar. Claro, acuérdate de que han sobornado a la mayoría de los vigilantes, pero no a todos. Hay uno que se ha dado cuenta de que no le han pagado, o le han pagado menos de lo que esperaban. Así que y ha dado la voz de que hay unos extranjeros que están hurgando en un lugar tan sagrado como en esta, ¿no? En las planas de las mezquitas. Claro, rápidamente ha corrido la voz, automáticamente una multitud enfurecida por el rumor de que estos extranjeros están robando el Arca de la Alianza y la espada de Mahoma, allí que se acercan, y el gentío se empieza a acumular alrededor de este recinto. Parker y sus hombres se han dado cuenta de que no pueden seguir adelante, sino que es mejor retroceder y marcharse, y efectivamente lo que estamos viendo es que al final esta expedición, la expedición Parker, consiguen escapar de Jerusalén. Desde allí se van al puerto de Haifa, y donde embarcan precipitadamente, salvando su vida y pudiendo contar la experiencia. Fíjate, Jesús, te estaba escuchando con mucha atención y bueno, no deja de ser una búsqueda más, ¿no? Ha habido muchas a lo largo de la historia del Arca de la Alianza en diferentes lugares de Oriente Próximo, de Egipto, en Etiopía, en el propio Israel, lógicamente, en Tierra Santa. Pero claro, eso marca un poco la importancia y la identidad de ese objeto, ¿no? Es un objeto misterioso. La Biblia, el Antiguo Testamento, da las medidas que tenía y todo. Si pudiéramos definirlo, describirlo, ¿cómo lo harías, Jesús? ¿Cómo? Porque siempre se ve esa caja dorada, ¿no? Tenemos el icono de la película de Indiana Jones, que tampoco es original, ¿no? Ya toma referencias de otras descripciones, pero En busca del Arca perdida. Pero ¿cómo podríamos describir, definir ese Arca de la Alianza? Mira, yo la describo como un instrumento para hablar con Yahvé, porque así queda un poco reflejado, ¿no? Fíjate que Yahvé diseña él mismo el arca, ¿vale? O sea, le da las instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, que a su vez se las da a Bezalel. Bezalel era el maestro artesano, una persona sabia, donde parece que le da una especie de conocimiento infuso para que diseñe exactamente como Yahvé quiere que se haga. O sea, no es alguien que se le ha ocurrido para decir, bueno, venga, vamos a ver cómo con esto consigo, pues eso, tener una especie de teléfono para hablar con la divinidad. No. Le está diciendo Yahvé que tiene que medir 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y otro 5 de alto, es decir, unos 111 centímetros por 67 y 67, ¿no? Ese sería el arca, además con una madera específica que tiene que ser de acacia y todo revestido de oro, lo cual te llama la atención porque el que haya tanto metal nos está indicando de que efectivamente es una reliquia preciosa y preciada, ¿no?, por el pueblo de Israel, pero que indica algo más. Esos dos querubines que están montadas encima de la tapa, que son querubines de oro también, todo esto indica algo muy especial. ¿Y por qué indica algo muy especial? Porque no la puede manipular cualquiera. Sabes que tiene que ser sacerdotes de la tribu de Leví, tiene que ser levitas en concreto. Y además tiene que ponerse en el pecho un pectoral. Ese pectoral, primero, tienen las 12 piedras semipreciosas que corresponden cada una a una de las 12 tribus de Israel, pero además tiene que ponerse el Urim y el Tumín. Esto llama mucho la atención porque es el único lugar en la Biblia donde se dice que estas dos piedras tienen que ser colocadas en el pectoral. ¿Para qué? Parece ser que a modo de protección. ¿Por qué te tienes que proteger del Arca de la Alianza sabiendo lo que ocurría, sabiendo lo que les pasaba a sus enemigos, sabiendo lo que pasó en Jericó con las famosas trompetas? Las murallas de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, no cae porque unos sacerdotes toquen la trompeta, sino algo más pasó allí. Bueno, pues ese arca, por una parte, solo hay que acudir un poco a los textos sagrados. Tenía como dos funciones. Primero, elegir el camino del éxodo de los israelitas, le estaba indicando por dónde tenía que ir, lo cual la brújula no la debe tener muy afinada, porque tardar 40 años ya me dirás, ¿no? Pero bueno, en fin. Cuando tú sabes que ese recorrido, si lo hiciéramos en línea recta, pues no sé, pero a lo mejor 1 o 2 meses. No tarda... Sí, como mucho, vamos. Como mucho, o sea, ¿no? No creo que se tardara nada. Y encima a caballo. Bueno, no voy a decir caballo, porque no iban a caballo, porque va mucha gente con carros y tal, pero poniendo bueno, lo que descansara, un poco... con tranquilidad y tal. Bueno, pues 40 años. Por una parte, les estaba indicando, además, eso es lo que llaman la nube de Yahvé. Sabes que encima del arca
que por eso también había que protegerla, dice que estaba en la nube de llave, y con la nube de llave solo te podías comunicar no cualquiera, sino el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, o bien los sacerdotes que estaban pues destinados a esta misión peligrosa. Y la otra misión, ¿cuál era? Entrar en la batalla con el ejército israelí para vencer a los enemigos, o sea que se utilizaba de arma. Entonces, ¿para mí qué es? Evidentemente es algo más que una reliquia. No estamos hablando del Santo Grial. El Santo Grial sí, se habla siempre de un vaso o de la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, vale, pero nunca se le da otra intencionalidad más que la decorativa, que la sagrada, que la espiritual. El arca de alianza sí se le da mayores funciones. Y claro, una de esas funciones es como arma mortífera, pero también habría una tercera, que esa es un poco una hipótesis de algunos investigadores. Sería la productora de maná. Es decir, que se produjera ese alimento tan providencial, tan milagroso todos los días, era porque el arca también estaba haciendo de las suyas. Es decir, si el arca al final era un generador eléctrico, algunos dicen que nuclear, pues muchas de las funciones que tenía, dentro de las que acabo de citar, era, bueno, pues generar una especie de condensación en las nubes a que al final lloviera este producto alimenticio, nutriente, para que el pueblo de Israel pues no pereciera a lo largo de este éxodo. Bueno, pues para que veas todo lo que significa el arca. ¿Por qué ha sido tan codiciada? Sencillamente porque es un objeto de poder. Jerusalén, una ciudad sagrada para muchos, incluso para demasiados. En su corazón se encuentra una colina llamada Monte Moria, que alberga la cúpula de la roca. Desde aquí, Mahoma ascendió al cielo y los musulmanes lo veneran. Antes de eso, Jesús curó a los ciegos y sanó a los enfermos, por lo que para los cristianos también es Tierra Santa. Sin embargo, miles de años antes, Salomón construyó el templo original que albergaría el Arca de la Alianza, la piedra angular de la religión judía. Cómo llegó el arca y cómo desapareció de allí es el misterio que invita a la obsesión. Bueno, ¿qué demonios le pasó a aquella cosa? ¿Por qué el objeto más importante del panorama bíblico se desvanece así como así? ¿Existió? ¿Era producto del autor de la Biblia o no? Por alguna razón, la gente sigue buscando el arca. Jamás la encontraron. Creo que se van a pasar la vida buscándola porque no creo que esté por ahí. La historia del arca empezó hace más de 3000 años. Un hombre llevó a más de 2 millones de personas al desierto del Sinaí, donde se tornaron hoscos y temperamentales. Le vendría bien una ayuda divina. Cuanto más espectacular, mejor. Y está a punto de conseguirla. El hombre es Moisés, y según el testamento liberó a su pueblo de la esclavitud. 3 meses después de cruzar las aguas del Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Dios está a punto de darle a la humanidad un regalo como jamás ha recibido. Los cientos de leyes que recoge el Antiguo Testamento parecen proceder de una fuente superior de sabiduría, al contrario que los 10 preceptos que Moisés trajo de la montaña. Los 10 mandamientos son únicos. Además de originales, son únicos. Por ejemplo, si miras el código de Hammurabi, recoge toda clase de leyes, incluyendo la del ojo por ojo y diente por diente, que aparece en la Biblia unos 1000 años después. Por más que busques, no encontrarás un precedente histórico a los 10 mandamientos. Jesús, escuchábamos un fragmento de un documental de televisión de National Geographic en busca del Arca de la Alianza, en donde escuchábamos la voz, entre otros investigadores, de Graham Hancock, del arqueólogo Eric Klein, haciendo una especie de introducción histórica, ¿no?, del contexto en el que se mueve la historia del Arca de la Alianza, en donde, si a mí me preguntan personalmente, yo creo que tiene más de mito que de real, pero sí que es cierto, ¿no?, que todos los mitos tienen un trasfondo y una base de realidad, ¿no?, a partir de la cual se van construyendo y van creciendo, ¿no? Aunque sea una bola de nieve y al final salga una cosa que no tenga nada que ver con lo que había al principio, pero no sabemos cuál es el origen de todo ello, ¿no? Y siempre el Arca de la Alianza se relaciona también con las tablas de la ley, ¿no?, que supuestamente se custodiaban en su interior, ¿no? Y
antes hacía la reflexión yo para mí, digo, luego se lo pregunto a Jesús, ¿no? La idea de Yahvé, un Dios tan violento, pero luego lees ese decálogo de los 10 mandamientos y son en muchas ocasiones, ¿no? En muchos de ellos son casi un paradigma de la ética y de la moral, ¿no? Que en definitiva hemos heredado muchos para vivir en sociedad en la actual, en nuestros días, ¿no? Y poder convivir, ¿no? O sea, no matarás y este tipo de cosas, ¿no? Y un poco el respeto al prójimo que aparecen ahí en ese decálogo, ¿no? Choca un poco, ¿no? Esa contradicción, ¿no? De Yahvé como gran Dios violento y vengativo y luego esas tablas de la ley tan aparentemente justas, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que la traducción que nos ha llegado a nosotros no es la correcta. Incluso hubo 2 tablas de la ley. Acuérdate que en principio Moisés, en fin, el monte Sinaí, protegiéndose, ¿no? También de la gloria de Yahvé. O sea, qué energía, ¿no? Debía tener este Dios pues para que Moisés tuviera también todas las precauciones. Le da unas tablas de la ley, baja, se dan cuenta que su pueblo está adorando al becerro de oro y la rompe. Y al final tiene que volver a subir para que le dé otras tablas de la ley. Bueno, pues esto es curioso porque hay como 2 primero, ¿no? No sabemos las que ponían las primeras, se supone que en las segundas escribió lo mismo, no lo sabemos. Luego, la traducción que nos ha llegado no es siempre la correcta, ¿no? Todos los 10 mandamientos, eso de tendrás que acudir a misa y tal, ya te digo yo que no aparecen las tablas de la ley. Es decir, habría que ir a los textos originales, a la Biblia de Cantera Iglesias, por ejemplo, que es una de las mejores traducciones que ha habido del hebreo y del arameo, y verás que te dicen cosas muy parecidas, pero no exactamente iguales, ¿no? Ha habido muchas interpolaciones a lo largo del tiempo. Y luego, evidentemente, también se habla de que esas tablas al final sufrieron también como muchas vicisitudes, es decir, que pudo también incluso en las propias tablas surgir alguna otra interpolación. ¿Cómo los podríamos saber? Bueno, pues acudiendo al Arca de la Alianza. Sabes que dentro del contenido, el Arca de la Alianza en este caso como cofre, dentro del cofre, dentro de este Arca de la Alianza, estaría la vara de Aarón, la vara de poder, ¿no? La vara de mando de este sumo sacerdote de Aarón, y también estaría una vasija de maná. Muy interesante, porque ahí podríamos también comprobar en qué consistía ese alimento divino. Y por otra parte estarían las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. O sea, todo eso en principio es lo que se encontraría dentro del Arca de la Alianza. Bueno, y también el Urim Tumim, efectivamente, esas 2 piedras que formaban parte del pectoral y que, tal como entendemos o interpretamos el texto bíblico, serviría para protegerse a los sacerdotes levitas, que son los que tenían que transportar y manipular el Arca de la Alianza. Así que fíjate la cantidad de cosas que nos podíamos encontrar. ¿Dónde estaría? Acabamos de escuchar a Graham Hancock, para él no hay ninguna duda, estaría en Aksum, en Etiopía. Fíjate, es un artilugio de poder. Ahora iremos a Etiopía para conocer la posible ubicación de este Arca de la Alianza, con su paso por Egipto, ¿no? Se decía en la isla de Elefantina, en Asuán. Ahí hay un templo judío, ¿no? que no ha sido excavado pues por los miedos que hay en el gobierno egipcio de remover todo aquello que tenga que ver con los judíos. Y lo llamativo de todo es el conocimiento, o por lo menos extendido, ¿no? Por toda la sociedad hoy en día, con la idea de que el Arca de la Alianza es un objeto de poder, ¿no? Que también los nazis, los alemanes, lo entendieron así, ¿no? A ver, la película de En busca del Arca Perdida es imaginación, fantasía, ¿no? Se habla de la ciudad de Tanis como el lugar en donde estaba el Arca de la Alianza, pero no deja de ser cierto que los alemanes, ¿no? Eran muy amantes de todos estos objetos de poder. Totalmente. Ya lo hemos comentado más de una vez. Dentro de ese esoterismo nazi, ellos no solo querían ganar la guerra militar, sino también un poco la guerra espiritual, que sería un poco la guerra esotérica. Por eso Hitler y Himmler se rodearon de magos, de astrólogos, en fin, de gente que de alguna forma tenían un contacto con ese más allá o con los dioses oscuros, como así se la llamaba. Acuérdate que uno de los símbolos de la sociedad Thule era la Orden Negra, ¿no? Esa especie de esvástica, de cruz negra, que en el fondo es muy simbólica porque procede de épocas prehistóricas, de épocas ancestrales, igual que también pasa con la esvástica. La esvástica ya lo utilizaban los indios hace muchísimos milenios, pero sin embargo sí que para Hitler fue un elemento de poder porque se dio cuenta de que el símbolo, es decir, que conectarte con esta tradición sagrada también servía un poco para conectar al pueblo en las creencias, en las ideas que tú le querías transmitir. Bueno, pues una de las formas también de asentar ese Tercer Reich era pues buscar objetos de poder, esas reliquias
que le iban a dar también como esa credibilidad espiritual diciendo los dioses también me han elegido. Acuérdate que Hitler se consideraba también un elegido, ¿no? Igual que le pasaba a Mussolini, igual que le pasaba a Carlomagno, o igual que le pasaba, en fin, a tantos emperadores, a tantos dictadores. Y claro, dentro de la lista de la Nenneberbe, en fin, esta sociedad para la herencia ancestral aria, pues estaba, como no, en el Arca de la Alianza estaba la lanza de Longinus, que ya la habían conseguido, la lanza del destino, que sería la que encuentran en el Museo de Hofburg en Viena, en Austria. Dicen que sería uno de los principales elementos y motivaciones para invadir Austria. Pero también estaba la Mesa de Salomón, la van buscando, ¿no?, en Toledo. También está el Santo Grial, Himmler lo va buscando en Montserrat. En fin, se intentan buscar un bastón de poder que estaría en Sudamérica, intentan buscar ancestros suyos, dicen que van buscando el Yeti ni más ni menos en el Himalaya porque consideran que formaría parte de esa raza aria y de ese continente perdido que para ellos era Thule. En fin, tantas y tantas cosas. Pero claro, el Arca de la Alianza tenía todos los elementos para decir, si conseguimos el Arca de la Alianza como arma mortífera, tal como nos dice el Antiguo Testamento, con esto no nos gana nadie. Ya tenía la lanza del destino con esa maldición, que el que tiene la lanza del destino tiene el poder del mundo, pero si la pierdes, no solo pierdes tu vida, sino también ese poder, que es lo que le pasó a Hitler. No consiguieron lo mismo con el Arca de la Alianza. Solo hay un lugar en el mundo que asegura haber encontrado el Arca de la Alianza desde hace siglos, incluso milenios. Hay varios lugares que afirman tener conexión con el Arca. Pero solo hay un lugar en el mundo en el que hay una religión basada en el Arca de la Alianza. Y ese lugar es Etiopía. Aksum, la antigua capital de Etiopía. Aquí, misteriosos monumentos llamados estelaes se alzan hacia el cielo. Esta es una estela rota. Cuando estaba completa se talló de una pieza única de mármol de 500 toneladas. Cómo la tallaron y la erigieron maravilla incluso a la ciencia moderna. Los creyentes dicen que es obra del Arca de la Alianza, junto con estas otras magníficas estructuras. Afirman que la robaron y que uno de los suyos la trajo aquí, el resultado de una pareja épica, el rey Salomón y la reina de Saba. Esto es el Timkat, uno de los festivales más venerados del calendario cristiano de Etiopía. Para estas personas no existe la leyenda del Arca de la Alianza, porque es suya. Durante el Timkat, los sacerdotes llevan réplicas del arca por las calles de la ciudad para alegría de la gente. Sin embargo, según ellos, lo más importante está en este santuario de la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum. Este objeto, que ocupa un lugar tan destacado en la cultura de Etiopía, es muy importante, ya que todas las iglesias del país tienen una réplica del Arca de la Alianza que convierte la iglesia en sagrada. La idea de que el arca esté o haya estado presente en Etiopía es aún más atractiva. La historia es la siguiente. Según el Kebra Negast, o el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, en el año 1000 a.C., la reina etíope de Saba viajó a Jerusalén para reunirse con el sabio y poderoso rey Salomón. La pasión no tardó en sustituir a la diplomacia, y Salomón y la reina se conocieron en el sentido bíblico. A su regreso a Etiopía, la reina dio a luz a su hijo Menelik. Puede que hubiera vuelto a visitar a su padre a Jerusalén y que convenciera a Salomón para que lo enviase a él y a los hijos de los sumos sacerdotes a Etiopía. De camino a la ciudad, Menelik robó el arca del templo y dejó una réplica en su lugar, en el Sancta Sanctorum. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión En busca del Arca de la Alianza de National Geographic, en donde se nos hablaba en esta ocasión de pues una de las ubicaciones que muchos investigadores, quizás por la tradición que hay tan fuerte en Etiopía, marca, ¿no?, un poco el destino del Arca de la Alianza, ¿no? Tú creo, Jesús, que has estado en Etiopía, ¿no? Tú no te has llegué al recorrido final. todo el mundo, ¿no? Había un viaje imprevisto pues, y al final se malogró. Pero pues tenemos que ir. Hay que ir. Tenemos
que ir juntos, porque yo nunca he estado a punto de ir. Cuando estaba con Cuarto Milenio con la tele, pero al final no fui, y es un lugar que me apetece ir por la tradición que hay alrededor, ¿no? En Axum de esa iglesia, ¿no? Del Monte Sion, donde se conserva, dicen, ¿no? El Arca de la Alianza, y que marcaría un poco el único referente tangible, ¿no? De las tradiciones que hay alrededor del Arca de la Alianza, porque no hay, bueno, a ver, seguro que hay otros sitios donde dicen que la tienen, ¿no? Pero por lo menos el de Etiopía, este lugar de Etiopía con ese custodio, ¿no? Que está ahí en ese lugar tan austero, tan pobrecito, dicen que es donde realmente se encuentra el Arca de la Alianza. Sí, claro, dentro de las distintas ubicaciones que se ha dado para el Arca de la Alianza, y hay unas cuantas, por supuesto están en Jerusalén, bajo las planas de las mezquitas, otros dicen que podía estar en el Monte Nebo, en Jordania, en función de una crónica de Jeremías, otros dicen que estaría en el Monte Sinaí, otros consideran que estaría en Zimbabue. Es curioso porque en Zimbabue ellos custodian, la tribu Lemba custodia una especie de, no es un arca exactamente, pero bueno, algo de madera que según ellos es la voz de Dios. Cuando lo hacen sonar dicen que escuchan la voz de su Dios. La tribu Lemba son ascendientes judíos, por lo tanto, bueno, tendrían ahí una cierta conexión. Otros dicen que a lo mejor está en un banco de Suiza, otros dicen que está en el Vaticano, pero lo de Etiopía es muy interesante porque Graham Hancock, en fin, este periodista, investigador británico, sabes que es incansable cuando va buscando misterios, sí que nos hizo una cronología muy interesante de lo que pudo haber pasado con el Arca de la Alianza, porque el problema es cuándo desaparece y dónde pudo haber parado. Entonces, él da una teoría, evidentemente es una teoría, pero bueno, pero muy elaborada, ¿no? Se supone que en el año 990 a.C. es cuando es llevada a Jerusalén por el rey David, luego es depositada por Salomón en el Sancta Sanctorum, en el primer templo, pero en el siglo VII, en el siglo VI, incluso podía ser en el sexto, en el 598 a.C., cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade Jerusalén, ahí ya se pierde todo rastro. Entonces, lo bueno que tiene Graham Hancock, y esto lo expone en un libro que se llama Símbolo y Señal, un libro que recomiendo del año 1989, pues él dice que bueno, se le puede seguir la trayectoria. Tú lo acabas de comentar. Dentro de esa trayectoria estaría primero en el templo de la isla de Lepantina, en el río Nilo. Luego relata que el Arca de la Alianza fue colocada en un tabernáculo en la isla de Tanakirgos, ubicada en el lago Tana. Estamos hablando de Etiopía, por cierto, ahí es donde Pedro Páez, un jesuita madrileño, dice que encontró qué grande, las fuentes. Qué grande, claro, qué grande. Pedro Páez, Jaramillo, se apellidaba. Pues ahí localizó y luego se demostró, ¿no?, que ahí nacen las fuentes del Nilo Azul, ¿vale? O sea que luego se lo atribuyó un escocés, pero bueno, lo que suele pasar habitualmente. Y de Tanakirgos, ubicada en el lago Tana, es cuando va a parar a una iglesia, Santa María de Sion, en Aksum, que está en el norte de Etiopía, y allí, según Graham Hancock, se sigue custodiando a través sobre todo de un sacerdote que pertenece a la iglesia cristiana copta de Etiopía. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Claro, él fue allí, como le ha pasado a otros investigadores. Tito Vivas nos contó también una vez que también él intentó localizar el arca, pero te encuentras con ese guardián del umbral, con este sacerdote diciendo que nada de la China, que ni siquiera el emperador de Etiopía puede visitarla, y nunca ha pasado eso, ¿no? ¿Por qué? Dices, porque es peligrosa. Dice, no, es para proteger a los seres humanos del arca y de las posibles radiaciones que puede tener el arca. Pero claro, es algo muy asentado porque ellos se basan en un libro sagrado, igual que nosotros nos podemos basar en la Biblia, ¿no?, para, en fin, los testimonios, vamos a llamarle, históricos que existen del Arca de la Alianza. Ellos se basan en otro libro que es el Kebra Negas, que es un libro sagrado de los etíopes, donde se habla de que la reina de Saba hace 3000 años fue a visitar a Salomón. En fin, entre dimes y diretes, entre vino y juergas, pues al final acabaron teniendo devaneos sensuales, y 9 meses después nació Menelik, que este hijo luego va a Etiopía, evidentemente sería un poco el que crea esa primera dinastía. Luego había otros Menelik, pero luego vuelve a visitar a su padre, a Salomón, y pide el arca. Salomón le dice que no le da el arca, él dice que la roba, que deja a cambio una réplica, con lo cual aquí entra en una diatriba muy interesante, porque a veces puede ser que hablemos de 2 arcas, o sea que a lo mejor una puede estar destruida, otra puede estar escondida, o otra saber dónde. Y se lleva el arca original a Etiopía. Y desde entonces
siguiendo estos itinerarios, permanece en Etiopía, en Aksum, en esta iglesia de Santa María de Sion. ¿Verdad o mentira? No lo sabemos, pero sí cada año se hace una fiesta, el Tabot, donde se rememora que ellos tienen la pertenencia de la auténtica Arca de la Alianza. Claro, fíjate, estás hablando, Jesús, de unas fechas en el siglo I, cuando fue el asalto de Jerusalén, ¿no? Por parte de Roma. Claro, se llevaron el candelabro, se llevaron un montón de joyas que aparecen reproducidas en relieves que podemos ver en el foro, en el arco de Tito, en Roma. El arco de Tito, claro. En el arco de Tito, sí, Tito. Y claro, esto hace pensar, ¿no? que quizás este sitio de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, pues hubiera destruido, ¿no? el Arca de la Alianza, y todo lo que venga después, bueno, pues no es más que una imaginación y fantasía popular. Todo indica de que ya no estaba el Arca de la Alianza si no lo hubieran reseñado ahí, está claro. Fíjate que cómo no van a mencionar en ese relieve pues posiblemente la reliquia más principal. Tampoco parece que estaba la mesa Salomón, que también fue buscada. Con la mesa Salomón estamos un poco en las mismas circunstancias. Posiblemente hubiera 2 o 3 mesas Salomón. La mesa de los panes no sería la mesa Salomón. Sería a lo mejor más bien un espejo al que le colocaron 4 patas y parecía una mesa, pero en el fondo ese espejo, tal como dice algunas crónicas, servía para ver el clima de los 7 universos. Es decir, sería más como un espejo mágico para ver el pasado, el presente y el futuro, más que como una mesa propiamente dicha, que fue buscada por los visigodos y luego fue buscada por los musulmanes cuando entran en España, pensando que su ubicación final fue Toledo. En fin, es lo bueno que tienen este tipo de reliquias, que generan muchísimas películas, generan muchísimas novelas, generan muchísima obra artística, pero que a día de hoy no se han encontrado. Y yo creo que eso es bueno porque alimenta la leyenda, ¿no? En el caso de Etiopía, claro, no solo alimenta la leyenda, sino, ya digo, cada año siguen celebrando esta especie de celebración donde ellos sacan el Taboat, que no es una réplica del arca, sino que más bien es una réplica de las tablas de la ley, ¿no? Y ellos consideran, porque dicen que sacar el arca sería como algo prohibitivo, sería como una ofensa, ¿no?, a Dios. Entonces lo que sacan es una parte de lo que contendría ese arca, y esas son reproducciones que prácticamente en todas las iglesias ortodoxas aparecen en Etiopía. Y bueno, ellos están tan convencidos que, digo, nadie lo ha podido ver. ¿Por qué nadie lo ha podido ver? ¿Para preservarnos de algún peligro? Pues no lo sé, pero a día de hoy, en el siglo XXI, no estaría mal que alguna expedición científica se acercara, aunque fueran unas pocas horas, porque con un solo vistazo o con media hora posiblemente de presencia podríamos averiguar exactamente si estamos ante la auténtica Arca de la Alianza. Bueno, si al final esa expedición científica no sale de allí, de la cripta, pues a lo mejor es verdad que es la auténtica y se han quedado allí tiesos como la mojama. Espero que no sea así, o que sí, no lo sabemos, no podemos decir, ¿no? Pero desde luego el Arca de la Alianza es una de esas reliquias, uno de esos objetos de poder mágicos de la Biblia, del Antiguo Testamento, que todavía siguen muy, muy latentes y muy vivos en el inconsciente colectivo, ¿no? En el sentido de que ¿quién no ha oído hablar del Arca de la Alianza? ¿Quién no se ha sentido en algún momento atraído por sus misterios, por su historia? Y sobre todo, ¿quién no ha visto la película de Indiana Jones en busca del Arca Perdida, que es donde muchos hemos conocido y hemos redescubierto la historia del Arca? Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Ha sido un verdadero placer, y la próxima semana con alguna otra sorpresa o reliquia más. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.